Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un poco más de herramientas. A ver, ya vimos un poco de Python, vimos un poco de buenas prácticas escribiendo Python, vimos un poco de esas cosas, de cómo instalar librerías, cómo importarlas, ese tipo de cosas. Hoy vamos a ver, bueno, cómo trabajar con archivos. Hoy lo que vamos a ver son principalmente, ahí pasamos al tema del día de hoy, vamos a ver estos temas. O sea, si bien no son temas, por ejemplo, para que tengan una idea, estos tres temas del medio son librerías que nos ayudan a hacer, o sea, el trabajo del día a día. Esto es una herramienta más del lenguaje y después lo que son, después editores. Hay editores comunes para hacer un repaso rápido de qué editores tenemos, que ustedes los vayan viendo y ya vayan eligiendo con cuál van a trabajar. Si bien yo les he venido recomendando que usen Visual Code por una cuestión de comodidad para ciertas cosas, la realidad es que, o sea, cada desarrollador tiene que escribir en lo que le quede más cómodo. Yo soy uno de los casos de estos así, de los cuales sostengo que hay que escribir en lo que le quede más cómodo. Yo uso Vim, me encanta, lo adoro y bueno, y soy feliz con él. Así que bueno. Vamos a arrancar ahora a ver decoradores. Decoradores, para ser más exactos, no dejan de ser funciones dentro de Python, que lo que hacen es reciben parámetros, pero lo que nos devuelven, en este caso, es una función en sí. A su vez, los decoradores permiten implementar cierto tipo de patrón de diseño, donde nosotros podemos agarrar y modificar el comportamiento de ciertas funciones sin modificar la función en sí. Ejemplos comunes de decoradores en Python que vienen ya dentro del mismo sistema base son el class method y el static method. Ahí les comento. Fíjense, los decoradores se usan de esta forma, o sea, dentro de la declaración, o sea, cuando nosotros declaramos una función, nosotros arriba le podemos poner un decorador y este decorador se va a aplicar cada vez que nosotros usemos esta función. Lo que va a pasar en este caso, puntualmente, es que cuando nosotros llamemos a la función X, en realidad lo que se va a estar ejecutando es la función decorador con la función X como parámetro. ¿Se acuerdan que yo le dije que es una función que recibe como parámetro otra función más atributos y que a su vez después nos devuelve una función? O sea, lo que hace es, cuando yo llame a la función X, lo que se va a ejecutar es el decorador, o sea, la función decorador, con los parámetros que yo le pasé y o sea, normalmente dentro de la implementación de los decoradores después se ejecuta la función. Ahí la vamos a ver. Class method, por ejemplo, es un decorador que lo que nos permite hacer es que métodos dentro de una clase se puedan ejecutar desde afuera de la clase sin crear una instancia. Por ejemplo, si yo tengo una clase persona, yo puedo tener un método que sea addPersona2DB, por ejemplo, para agregar una persona en la base de datos, y esto me va a permitir, y si yo le digo que es un class method, yo podría hacer como persona. O sea, la clase persona punto addPersona2DB y ejecutarlo directamente sin tener que crear una instancia de persona. ¿Se entiende más o menos? Sí, no, puede ser tal vez. Ok, un ejemplo de decorador es, o sea, este tipo de uso, y la idea era venir directamente acá a empezar, denme un segundo. Ahora vamos a venir acá, cd Python, no, listo, acá adentro, sí, perfecto. Ahora vamos a, ustedes muy probablemente no estén viendo nada. Docker, run, -ti. Vamos a ir haciendo ejemplos medio en vivo para que los vayan viendo, de cómo funcionan estos decoradores y estas cosas, ¿no? Menos b, los puntos barra, Python 3.8, ¿qué no le gustó esto? A ver. CD, app, perfecto. Yo acá estoy dentro ya de la carpeta que tiene estas dos carpetas adentro, decoradores y Python. Para que vean, decoradores va a tener acá un archivo sample, que lo que hace es, este import data no hace falta,
Sí, lo dejamos así. Perfecto. Importa un decorador que yo escribí y fíjense que lo que tiene es una lista, tiene un método agregar ítem y un método quitar ítem. Acá, fíjense que está comentado esto, vamos a hacerlo así a propósito, se lo voy a sacar para que no... Yo voy a agarrar, voy a ir a Python, voy a importar, import samples, from samples, import agregar ítem. No, creo que era retirar ítem. Retirar ítems. Retirar ítem. Así es. Ahora, perfecto. Fíjense que si yo agarro ahora y le digo agregar ítem y le paso 1, 2, 3, cuando yo haga retirar ítem, me devuelve el elemento 3, 2 y 1, ¿no? Perfecto. Como lo dicen los métodos, esto lo que hace es agrega en esta lista, esto lo que hace es quita de esta lista. Hagamos de cuenta que yo ahora necesitaría validar un usuario. Por ejemplo, yo para sacar ítem yo tengo que ser un usuario habilitado. Para eso yo podría agarrar y venir acá y hacer toda la validación, onda, if usuario igual a, o ir a buscar en la base de datos y hacer todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso me implicaría que, por ejemplo, en este caso, es muy fácil porque lo hago acá, pero si yo este tipo de validación de usuario lo tengo que aplicar en 60 métodos distintos, ya se vuelve un poquito más engorroso, ¿no? Podría crear un método que sea acá como onda, no sé, validar usuario, y entonces lo que hago es que cada vez que yo vengo acá, llamo validar usuario. Pero también volvemos a lo mismo, es como que tengo que agarrar y modificar el método que tengo creado para que reciba un parámetro usuario, lo devuelva y todo. En cambio, yo lo que puedo hacer es venir y escribir un decorador como este. Fíjense, mi decorador es una función que se llama validar usuario, que va a recibir una función como parámetro, y a su vez va a tener una función auxiliar adentro, que lo que va a hacer es, les cuento por las dudas, Python permite anidar funciones dentro de funciones que después pueden ser llamadas, al igual que muchos lenguajes, por ejemplo, Java también lo permite hacer, Go también, de hecho, sí, o sea, a ver, gran parte de los lenguajes permiten hacer esto de meter funciones dentro de funciones que después las vamos a ejecutar. Acá, por ejemplo, dentro de esta función auxiliar, recibo todos estos parámetros, o sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los parámetros por posición y los parámetros por índice? Que esto de acá lo que hace es me devuelve una lista de todos los parámetros que le pasé, y esto de acá lo que va a hacer es que esos parámetros que están como, por ejemplo, nombre igual al nombre, apellido igual al apellido, me los va a devolver como un diccionario, ¿no? Entonces lo que hace este método es dice, che, tráeme dentro de los parámetros indicados por, o sea, especificados por nombre, el que sea user. Si no lo encontrás, devolver un vacío, y a su vez el resultado de esto, compáralo y decime si es Pablo. Si el resultado es Pablo, entonces ejecuta la función esta, o sea, esta función, perdón, no, lo que quería hacer es esto. Bueno, no vas a cerrarte. Fíjense, no, perdón, la de abajo debería ser sample. Entonces, yo lo que le voy a decir es, ejecuta la función, o sea, la función que va a recibir, esta, por ejemplo, devolverme el resultado y pásamelo. Si no es Pablo, imprimime usuario inválido. Entonces yo acá lo único que tengo que hacer es decir, arroba, validar user y guardarlo. Fíjense que acá yo ya lo estoy importando ese decorador, ¿no? No es que mágicamente el decorador aparece en todos lados. Como es una función, yo lo importo y lo agrego ahí. Fíjense que ahora, cuando yo agarre y diga, vamos a ir a Python de nuevo, y voy a agarrar y voy a decirle, from samples import agregar ítem, retirar ítem, y ahora le voy a decir agregar ítem 1,
2, perdón. 2, 3, 4, vamos para 4 y le vamos a poner 7. Un 8, perdón. Y ahora si yo le digo retirar ítem, y lo ejecuto, me dice usuario inválido. Pero fíjense que si nosotros vemos retirar ítem, no recibe ningún parámetro y no existe ningún usuario inválido. Lo que pasa es que hizo esto de acá. Entró, se fijó si el usuario estaba, como el usuario no estaba y no es Pablo, entonces no ejecutó la función que yo le pedí, que era retirar ítem, y directamente me imprimió esto. Si yo agarro ahora y le digo user igual José, y lo ejecuto, me dice usuario inválido de nuevo, porque ahora sí encuentra el parámetro user, pero no con ese nombre. Si yo le digo Pablo, me vuelve el 8, me vuelve el 4. ¿Se entiende más o menos cómo funcionan los decoradores y por qué es que los usamos muchas veces? En este caso, perfecto, gracias. Se los enseño, o sea, a ver, los decoradores es algo que son una herramienta muy útil. De hecho, es muy lindo usarlos. De hecho, se puede usar muchos decoradores. Yo podría usar acá otro. Permítanme un segundo. Yo podría usar otro decorador acá que sea, no sé, qué sé yo, validar caso uso. Entonces, uso, perfecto, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, va a ir anidándolos, ¿no? Va a ejecutar esto, va a ver los parámetros, luego va a ejecutar esto, va a ver los parámetros y así se va a ir comportando hasta que llegue al método en sí lo vaya a ejecutar. Los decoradores, por ejemplo, en Django se usan en Django muchas veces nuestras vistas, nosotros necesitamos justamente algo muy parecido a esto que es validar el usuario, ¿no? Entonces a mí me permite decirle login required. Login required es un decorador re común en Django, que no hace falta que les diga mucho, se imaginarán que lo que hace falta es que para que esta vista funcione, yo necesito que esté logueada la persona. De hecho, lo que está bueno de este decorador es que simplemente agregándole eso, automáticamente ya el método, cuando yo llamo a la URL y va a buscar ese método, se fija si está logueada la persona. Si no está logueada la persona, lo va a llevar al login directamente. ¿Se entiende? Al igual que puede pasar lo mismo con ciertos permisos. Yo le puedo decir, o sea, hay decoradores que lo que hacen es me validan el grupo de usuario o el perfil de usuario que tiene, y si el usuario no tiene cierto permiso, no va a poder entrar a ciertas vistas. Y volvemos a lo mismo, lo va a volver a llevar al login o a donde nosotros le digamos que lo lleve. Por eso es que les muestro más o menos decoradores. La verdad es que no es muy común que tengamos que escribir decoradores. De hecho, yo creo que los he usado un par de veces para resolver algunas cosas. No es muy común, pero es una herramienta muy útil y muy válida. Y está bueno entender cómo funciona. Perfecto. Dicho esto, y una vez aclarado, y una vez mostrado el ejemplo, podemos seguir con el tema que le sigue, no sé si tienen alguna duda de decoradores, ¿quieren que sigamos? Genial. ¿No? Bueno. Seguimos. Perdón, Jorge, no sé si estás hablando muteado o te estaban hablando ahí. Perfecto. Luego vamos a usar la librería JSON. ¿Cómo se llama? La librería de JSON de Python viene por defecto dentro del core de Python, del intérprete. Si bien es algo muy sonso, es muy útil en web. O sea, los mensajes codificados en JSON es justamente JavaScript Object Notation, que lo que hace es define una forma, o sea, es como una alternativa a XML, que desde mi punto de vista, por ejemplo, es una evolución del XML. De hecho, para mí es mucho más cómodo, más lindo. Me siento mucho más cómodo usando JSON que usando XML. La verdad es que no he tenido siempre me ha generado un poco de complicación XML en el día a día. Lo que pasa es que yo siempre estuve muy del lado del open source, de Linux y de todo ese tipo de cosas, así como lenguajes de ese tipo y todas esas cosas. Y XML está muy, muy adaptado a entidades corporativas. O sea, en su momento estaba muy implementado en corporaciones. Entonces era como que cuando salías de esos entornos como Microsoft, Java y esas cosas así, los XML
era como un poco menos usado y más complejo. Hoy en día, de hecho, gran parte del web se maneja con JSON, o sea, se usa muchísimo más JSON que XML ya hoy en día, y tienen una estructura de esta forma, como se ve acá. Básicamente son llaves y valores. Estos valores pueden ser palabras, pueden ser enteros, o pueden ser listas, o puede ser otro JSON también, ¿no? Miren, les muestro acá rápido, permítanme un segundo. Vamos a hacer nbin test.json para que me meta sintaxis. Esto pasa cuando actualizamos a media la máquina. Yo podría hacer, mi JSON puede ser nombre, Pablo. A ver, qué cosa puede ser. No sé. Actividades. Puede ser. ¡Ay, por Dios! Nada. Dormir. Ah, mentira, también hago deporte. O sea, aunque no lo crean, hago actividades físicas. O puede ser, por ejemplo, a ver, no se me ocurre nada, pero bueno, qué sé yo, no sé. No los libros que escribí, sino los libros que leí. No sé. Por ejemplo, podría ser título. De hecho, podemos hacer... Ay, la mía, pero me asusté, perdón. Yo también. ¿Qué onda? Pareció, no sé si alguna vez escucharon, hay un video de Instagram que está como jugando y se asusta con los tiros. Muy parecido. Título, la teoría del todo. Autor. Hawking. Perdón, esto acá tiene que ser una coma. Qué sé yo. Vamos a poner acá. Bueno, vamos a hacer una prueba acá así rápida para ver. O podría ser, por ejemplo, no sé. Me lo critica ahora el libro, saben cómo lo he hecho, ¿no? Y así podría tener varias cosas. Fíjense que tiene, o sea, también tiene cierta sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo una coma al final y no sigue otro ítem, automáticamente me lo marca como error y cosas por el estilo, porque de hecho no puede ser interpretado en JSON. Una cosa importante en los JSON es el tema de que las claves tienen que estar sí o sí, tienen que ser string, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y hacer esto. O sea, a diferencia de Java, por ejemplo, yo no puedo hacer... perdón. Esto, si no me equivoco, sí puede ser una clave. Un entero sí puede ser una clave. Lo que no puedo hacer es decirle nombre, por ejemplo, que en otros lenguajes sí. Por ejemplo, en Java yo puedo definir esto así. Acá sí o sí tienen que estar entre comillas los strings. ¿Se entiende más o menos? Profe. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Claves es lo mismo que decir keys, en este caso. Es lo mismo, sí, keys, sí, claves, okay. Es lo mismo, sí, perfecto. Sí. Ahí es exactamente lo mismo, claves, keys, ID, identificadores, no sé, hay muchas formas de llamarlo, pero es exactamente. Eso es JSON en sí, es una forma de comunicarse, no quiere decir que sea la única, como les decía, también podríamos mandar un XML, podemos mandar un texto plano, podemos convertir un objeto, serializar un objeto. ¿Se acuerdan como yo les mostré que de Pickle, esta librería que nos permitía como un objeto de Python, me lo convertía en un string que luego lo bajaba en un archivo para después poder leerlo de nuevo? Y en Python existe una librería que justamente es JSON, de hecho se llama JSON así directamente, está dentro de las librerías estándares de Python, y fíjense que para usarla es muy simple, o sea, directamente importo JSON, y luego tiene un método dump que lo que hace es me convierte un objeto de Python a JSON,
Y luego tengo un método load que lo que hace es me recupera un JSON, un string. Fíjense que acá esto es un texto, ¿no? O sea, es un string que me lo recupera y me lo devuelve como, como un objeto de Python. Fíjense, vamos acá, volvamos acá. Vamos a hacer esta cochinada, acuérdense, no la hagan en sus casas. Bueno, al final terminé print. ¿Dónde está mi querida barrita? Esa cochinada no la hagan en su casa. Import. A ver, vamos a hacerlo así. Ahora sí. Import JSON. Luego, una vez que importamos JSON, yo puedo agarrar y decirle JSON. Fíjense que tiene distintos métodos. Los principales van a ser load y load con S al final, dumps con S y dump. Las diferencias entre estos dos es que dumps lo que va a hacer es devolverme un string y load va a esperar un string, mientras que load va a esperar un archivo con el string adentro y dump va a esperar un archivo al cual va a guardar el string. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el open y lo guardamos en una variable? Bueno, esa variable se la pasaríamos como uno de los parámetros a este método. Ahí lo vemos con los dos casos. Por ejemplo, si yo le digo dump al diccionario name Pablo, name none, fíjense que me devuelve este string. Result igual a esto, ¿no? Miren, si yo le digo type de JSON result, ven que es un string lo que me está devolviendo. Ahora yo podría agarrar y decir data JSON igual a JSON.loads y acá le paso, ya directamente acá yo le voy a pasar el string directamente, JSON result, y fíjense que data-JSON ahora vuelve a ser mi diccionario de antes, ¿no? O sea, yo puedo agarrar, como cualquier diccionario, y decirle name. Ahí lo que hice es, de un diccionario lo convertí en un string para transmitirlo en JSON, y luego lo volví a convertir en ¿cómo se llama? En diccionario. Fíjense, al convertirlo, ven que me cambió, por ejemplo, el none por el null. Lo que pasa es que en Java se usa null. Y como esto es JavaScript Object Notation, por eso lo convierte a null. Pero luego lo vuelve a convertir a none. O sea, cuando lo recupera el dato, lo vuelve a convertir a none. Ahora, una de las cosas que yo le decía es, si yo agarro y digo file igual a open, por ejemplo, archivo JSON, right, y fíjense que si yo agarro y en vez de hacer el dumps yo le saco la S y le digo, y ahora voy a cometer la burrada más grande del mundo, porque nunca me acuerdo si el primer parámetro... Básicamente, el método dump recibe dos parámetros. Uno es el dato que voy a guardar y el otro es el archivo donde lo voy a guardar. Y nunca me acuerdo el orden de los parámetros. Perfecto, le pegué bien. Primero el dato, después el archivo. Fíjense que si yo agarro ahora, me vengo acá, yo voy a tener mi archivo JSON, cat archivo JSON, en que tengo el texto, ese tiene el archivo, es un texto que está metido dentro del archivo. Yo ahora agarro Python de nuevo y digo import JSON y puedo agarrar y decirle, ok, perfecto, ahora yo necesito que data.json sea igual a, ojo, acá, al volver a ejecutar una terminal de Python, automáticamente se perdió todo lo que tenía antes, ¿no? O sea, fíjense que si yo hago data.json, que antes yo lo tenía, ya no lo tengo más, ¿se entiende? Porque es como que vuelvo a iniciar el programa de cero. Igual a json.loads,
necesito abrir el archivo. File igual a open. Sería, ¿cómo era que se llamaba mi archivo? Se llamaba archivo.json. Qué original que tuve con esto. Le voy a poner el tipo de lectura. Y ahora le voy a decir data.json igual a json.load sin la S. Y le voy a pasar el file. Fíjense que si yo me fijo, type en data.json, es un diccionario donde tengo el objeto o sea, lo que yo había convertido a JSON y almacenado en un archivo, ahora lo levanté y lo convertí acá. Fíjense, miren una cosa, vieron que yo agarro, si yo agarro este string, permítanme, jstr igual a esto, yo agarro este string y le pongo name, ¿verdad? 5, y yo digo json.load, str, me devuelve la edad de todo. Ahora, si yo lo hago así, perdón. Fíjense, acá hay un pequeño detalle con estas cosas, que esto sigue siendo un string, ¿no? Pero cuando yo vaya a hacer un load string, me va a dar un error. El JSON decode me va a dar una exception property. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de leer excepciones? Fíjense, acá me dio la excepción. De hecho, esto es un poquito más largo porque hace varias llamadas. De hecho, mi excepción arranca acá. Fíjense, yo lo tengo ahí. Exception property name enclosed in double quote. O sea, que tiene que estar los nombres o las key o los valores o las llaves tienen que estar con comillas dobles. ¿Se entiende? No pueden estar en comillas simples. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trata de decodificar ese JSON, da un error. ¿Se entiende? Perfecto. Esto con lo que sería JSON. Luego de esto, ¿alguna duda de JSON, de cómo usarlo en la librería? Son cosas muy simples. No sé si tienen alguna duda. Lo vemos y pregunten. Por más que sea lo más simple del mundo, pregunten. Tranquilo. Genial. Bien. Vamos con request. Request es... sí, en algunos otros lenguajes le llaman middleware, efectivamente, sí, sí, o sea, es eso. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en Go y en otros lenguajes se llaman ya decoradores directamente y se usan así como... los requests es muy parecido a Pickle, ¿no? Sí, o sea, en realidad, en este caso lo usamos para lo mismo, pero Pickle permite serializar cualquier objeto. Yo puedo agarrar y crear cualquier objeto en Python y serializarlo a Pickle. Yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, Pickle, perdón, Python. Import Pickle. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo decir import... no se me ocurre nada ahora. Vamos con el querido y clásico date. Acá puedo decir pickle.load. O sea, a ver, también tiene el método load y el dump, y se comportan igual. El load solo te lo tira un archivo, el load con S te lo tira un string, y el dump hace lo mismo, pero el JSON solamente convierte y desconvierte, por así decirlo. Ahí está. Sí, era como que no viste cuando no te suena y no te puedes dar cuenta por qué. Time, now. Y yo con JSON no podría hacer con este tipo de objeto. Yo solamente podría hacerlo con JSON. Pero sí, sí. O sea, se comportan muy igual, tienen casi los mismos métodos y se comportan idénticos. De hecho,
tengo entendido que, no me acuerdo cuál de los dos, incorporó lo de la S y la no S por el otro. No me acuerdo cuál de los dos. Bueno, ahora vamos con request. Request, bueno, acá les mostraba, les dejé el link, también les dejo el link de la librería por si quieren ver más detalles. Ahí van a ver, esto ya es documentación oficial de Python. Por otro lado, vamos a ir a ver request. Request es una librería extremadamente usada hoy en día, más que nada con el tema de la gran adopción que hay de API REST. Gracias a todo esto, request es una librería que lo usamos muchísimo y justamente lo que permite hacer es hacer request a servidores web. Es una librería que está bajo la licencia Apache 2, como bien dice ahí. Permite hacer consultas, o sea, lo de simples es relativo, pero bueno, las consultas pueden llegar a ser muy complejas, pero de hecho lo de simples viene porque fíjense que acá, justamente request se define como una librería de Python simple y elegante para hacer request HTML, ¿no? O sea, por eso es que viene lo de... Ah, bueno, y hecha for human. Para instalar, o sea, ahí les dejo el link de la de la página oficial de request para que tiene mucha documentación realmente, o sea, si bien van a ver que parece que no hay mucho, porque de hecho la librería en sí es como que simplifica mucho las cosas y nos permite hacerla fácil. Ahí les dejo. Para instalarlo se instala como cualquier otra librería, nos venimos a la terminal, acá, pip install request. Nunca se olviden la S del final, yo me la vivo olvidando siempre. Perfecto, ya la tenemos instalada. Y ahora es simplemente cuestión de usarla. Fíjense que acá, esto es para hacer un método get, o sea, para hacer una consulta de tipo get, lo que hacemos primero es import request, y luego vamos a decir R, o sea, la respuesta va a ser request.get, no me acuerdo si el get era mayúscula o minúscula, no, minúscula. Get, y acá le paso una URL, por ejemplo, http:// acá cuál está usando, api.github.com/events. Ok, buenísimo. Events no me está por responder. Event, ya no va más, ¿no? No. Exactamente, ¿dónde te dicen value syntax? Fíjate en el .com. Ah, está. No, perdón, gracias. Ahora sí. Perfecto. O sea, igual, fíjense que yo les aviso, yo esto lo hice desde la consola de IronPython, desde la de Python les va a dar sintaxis errónea. Desde la de Python hagan así, hagan un exit, cierren la consola, escríbanlo directamente a la terminal y ahora sí les va a permitir. La consola de IronPython permite ponerle, por ejemplo, el signo de admiración y hacer un ls, por ejemplo, y ejecutar directamente comandos de Linux, o sea, del bash desde acá mismo. Gracias a vos, querido. Ahí, en base a lo que me habían mostrado, que efectivamente me estaba comiendo la M en la URL acá, pero fíjense que más allá de eso, le hizo una petición HTML, o sea, al puerto 80, a esta dirección, intentó establecer comunicación, pero ese servidor no existe y hubo un error de conexión, ¿no? Ahora yo le hice la petición a esta página, fíjense, yo tengo R, es un objeto de tipo response y me devuelve 200, porque el estatus del... Fíjense que si yo le digo print r.status code, me dice que el status code de esta petición, o sea, la respuesta que me devolvió el servidor es un 200. Puedo decirle headers, ahí está. Me devuelve la cabecera. Acuérdense que toda petición de... Todo lo que es el protocolo HTML y HTML, o sea, HTML en general, se maneja por peticiones que principalmente tienen 3 componentes. O sea, pueden tener más, pero por lo general tienen 3 componentes. Una dirección a la cual yo voy a pedirle algo. Un header que yo le voy a mandar con cierta información de tipo metadata. Un cuerpo
que le voy a pedir, o sea, puedo pedirle, o sea, mi petición va a tener un cuerpo que yo le voy a estar mandando, y la respuesta va a venir con las mismas cosas, va a venir va a venir una respuesta desde una URL, va a tener un header también la respuesta. Fíjense, acá yo tengo este header donde me da datos como ser servidor, github.com, la fecha, el content type, o sea que estamos hablando que la respuesta es de tipo JSON, está codificado en UTF-8 y más información ahí, ¿no? Y también me va a devolver un body. Fíjense que si yo agarro y le pongo r.body, en realidad, ahí les mentí, porque en realidad es response, content. Yo le digo content, me devuelve todo el cuerpo, y si yo le digo str print string, no, text, me devuelve el texto del contenido. Fíjense que lo que me está devolviendo acá es un JSON. Es más, miren, le voy a mostrar una cosa. A ver, creo que era así. Sí, es un método. A ver, aquí estamos. Lo que hace esto, permítanme un segundo, si yo a una respuesta de request le hago un punto JSON, data, igual a esto, y yo después le digo, este tipo de data me dice que es una lista. Porque, ¿qué pasa? Lo que hizo es lo mismo que hace la librería JSON, pero con la respuesta automáticamente. La respuesta que me vino en JSON me la convierto en objeto Python, en este caso una lista, y me la devuelve. Acuérdense que los objetos JSON pueden ser o de tipo clave diccionario, o pueden tener listas de claves diccionario. Fíjense que si yo agarro y le digo al primer elemento, me devuelve un diccionario, el segundo elemento, un diccionario. De hecho, vamos a hacer así, vamos a acceder al segundo elemento. Fíjense que el segundo elemento, esto es una página de evento, o sea, esto es una API de GitHub, ¿no? Por eso es que me devuelve, qué sé yo, URL, SH y varios. Esto es toda información que simplemente lo uso para dar un ejemplo nada más. Así que bueno, ahí tenemos todo esto que yo le decía, o sea, el tema del status code, de la respuesta, el header, el content. Fíjense, de hecho yo podría agarrar y decirle, che, hola don Request, hágame un favor y ahora devuélvame eventios, de hombre, enter. Me estás poniendo .com. .com, eventios. Fíjense que me devuelve una respuesta. Gracias, ahí, Luca. Me devuelve una respuesta. Fíjense que la respuesta que me devuelve es un 404. ¿Qué pasa? Ahora sí resolvió el DNS o se resolvió la URL que yo le pasé, pero el método eventios no existe dentro del servidor. O sea, no sabe responder esto. Entonces te devuelve el famoso 404 de esa página que no tenemos, donde si yo le pongo text, por ejemplo, me va a devolver el texto de esa respuesta, como not found, y me devuelve un documento de URL, ¿no? Con este estado. De hecho, si yo le pongo status code, me devuelve 404. Esto muchas veces nos sirve para validar la respuesta. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo hice esto acá, y después le dice if r.statuscode igual a 200, print r.text else print le pifiaste, y puedo hacer ese tipo de cosas. Bueno, más allá de la petición get, yo podría agarrar también y decirles, ok, buenísimo, yo ahora no quiero hacer una petición get, yo necesito hacer una petición post. Acuérdense que HTML tiene varios verbose que se llaman, que son los tipos de petición. De ahí viene el nombre de API RESTful o full REST, porque lo que hace es usa todos los verbose, o sea, ya sea usa el get, el post. Por lo general, cuando nosotros navegamos, la mayoría de las veces solamente usamos get y post. Rara vez se usan los put, pero bueno, más internamente sí, pero rara vez se usan. En cambio, cuando usamos una API RESTful, una API RESTful, se usan todos. Se usa el get, el post, el put, el delete y varios más. Los get, por lo general, son para obtener información, mientras que los post son para enviar o confirmar información, o sea, ya sea grabar, dar de alta y cosas por el estilo.
En realidad los post y los put, hay una diferencia. Uno se usa para dar de alta, crear objetos o registros nuevos, y el otro se usa para actualizar o cambiar. O enviar información para validar datos y esas cosas. ¿Qué pasa? Más allá de todo, miren, acá le pifié feo el código, el ejemplo, le puse get, perdón, ahí ya lo corregimos después. Yo puedo agarrar también y decirle, ok, R igual a request.post, le paso una URL, en este caso es https:// bin, creo que es esta, a ver, .org /post, y acá yo le puedo pasar datos, fíjense. Yo acá le puedo decir data igual y le puedo pasar un diccionario. Donde lo que le voy a estar pasando dentro de este diccionario, fíjense, va a ser y yo le estoy pasando datos. Por ejemplo, esto podría ser el alta de un usuario donde yo le pongo el nombre, el username y otras cosas. En este caso, que es HTTPS, yo podría pasarle una contraseña encriptada y cosas por el estilo. En el caso de que sea HTTP solo, no es recomendable porque vamos a estar pasando de tipo, o sea, vamos a hacer una petición de tipo texto plano que va a viajar de forma plana. Cualquiera puede interceptar esa comunicación y revisarla. Y bueno, yo ahí le hice la petición a esta página con el método post, pasándole estos datos, y yo hago r.statuscode, fíjense que me devolvió un 200, r.text me devuelve justamente un JSON de nuevo, y si yo le digo, ok, le vamos a decir JSON, fíjense que me devuelve el JSON donde me dice, che, estos son los argumentos, estos son los datos que me pasaste, el archivo, porque, ¿qué pasa? Normalmente dentro de esta cabecera que yo le decía, también hay datos extras que nosotros podemos mandar que son archivos dentro de estos requests. Podemos serializar archivos para poder subir. La famosa subida de archivos que hacemos a las páginas. Entonces. Después tenemos el formulario. Fíjense que yo dentro de data, ¿se acuerdan que yo le había puesto data? Le mandé key value y me devuelve esta respuesta. Esta URL está piola para probar este tipo de cosas porque me devuelve información del request que le hice. Eso es como la parte básica de ¿cómo se llama? De get. Fíjense que yo de request. Yo podría agarrar y decirle, ok. Yo le puedo cambiar el método acá y decirle, ok, ahora hacer un put. r.statuscode. Me devuelve un 200. JSON. Y también me devuelve los mismos datos. Perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario, algo sobre request? ¿No? ¿No? Bueno. Ok, ahí seguimos un poco más. Ahora lo que vamos a empezar a ver es PyTest. PyTest en sí es un marco de pruebas, es una librería mezcla con framework que permite generar todo un contexto de pruebas dentro de Python para realizar pruebas, para generar, ¿cómo se llama?, test unitarios. Esto lo que va a hacer es, por un lado, nos va a permitir automatizar ciertas pruebas y procesos, y por otro lado, nos va a ayudar mucho con el tema del testeo de nuestro código. El testeo en sí es algo muy importante porque nos ahorra muchos problemas. De por sí, el test siempre es algo que la gente, excepto que sea gente que trabaje con TDD, Test Development Driver, que es cuando o sea, que lo que hacen es escriben el test primero para luego escribir el código que pase esos tests. Por lo general la gente no es muy amiga de los tests, no se lleva muy bien y es como que no les convence mucho tener que escribirlo porque consideran que es como medio pérdida de tiempo. Denme un segundo de reservarlos. La verdad es que los tests nos ayudan muchas veces a evitar problemas en el sentido de que, por ejemplo, si yo agarré y escribí todo un módulo de nuestra aplicación, de nuestro proyecto, yo escribí todo el módulo, yo escribí en el mismo momento, escribí los tests que deben pasar esos módulos para estar bien. Entonces, si después viene, no sé, por ejemplo, Jorge,
y escribe otra parte del módulo o modifica algo, él no necesita volver a probar todo lo que ya habíamos hecho. Simplemente corriendo los tests y asegurándose de que actualizó tanto el código como el test que le corresponde, el resto del código ya está testeado porque cuando corre los tests ya funciona. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? Genial. Genial, genial, genial. Acá, en lo que refiere a test, principalmente en la instalación es muy simple, es igual que cualquier otra librería, donde nosotros venimos acá. Ahí estamos. Vamos a limpiar esto. O sea, no cambia nada, pero lo voy a limpiar porque me molesta. Para poder instalar lo mismo, install, PyTest. Perfecto, ahí se está instalando. Abrió otra cosa acá. Estamos perfectos. Ahora sí. ¡Ay, por Dios! Quédate quieto. Bueno, como les decía, ahí tenemos ya instalado PyTest. PyTest en sí, fíjense, me permite escribir test. Ahí ya les muestro de qué forma son. Vamos a venir acá. Así acá les voy a ir mostrando mejor, más fácil el código. Donde yo acá tengo distintos ejemplos de test que he estado escribiendo para la clase. Fíjense, yo voy a tener, por lo general, yo voy a tener un archivo de Python, por ejemplo, sample-01.py, y normalmente lo que voy a hacer es, hay como dos opciones acá que se pueden optar por trabajar. Una es agarrar y meter una carpeta test dentro de mi proyecto general, o sea, meto test, y ahí replico la estructura de mi proyecto con los tests, o los meto todos sueltos ahí adentro, no importa. O puedo también, por otro lado, esto se usa mucho más en Go, no tanto en Python, el tema de que el test esté al mismo nivel del archivo que va a testear, ¿no? O sea, en este caso, los archivos tienen que llamarse test-algo para que, o sea, tienen que empezar con este prefijo de test-algo para que PyTest interprete que eso es un test y lo ejecute cuando yo le pida que corra los tests de mi código. Acá, fíjense, yo tengo una función, que es una función re simple, es un int, que lo que hace es, al parámetro que recibe, le suma 1, ¿no? Por ejemplo. Esto es PyTest. Import, esperen que denme un segundo, ya no me acuerdo dónde estoy. Perdón, sí. Import se llamaba sample01, sample01, 01.int. Lo que hace es tan simple como le suma 1 a cualquier valor que yo le vaya. Entonces, yo lo que podría hacer es, una vez que yo creé mi método, yo ya creé mi función, creé todo, yo sé que la lógica de esta función es recibir un parámetro y sumarle 1. Entonces, yo lo que hago es, vengo, o sea, primero tengo que importar PyTest para que cuando yo le diga, che, hola, don Python, úseme, ejecute menos test. Entonces, yo lo que voy a hacer es usar la sentencia assert. El assert básicamente es lo que le va a definir a PyTest qué tiene que chequear en la práctica. Porque más allá de que esto esté escrito así, vamos a ponerlo de una forma como se llama. Normalmente, una buena forma de escribir test, primero son escribir test que sean lo más claro posible del sentido de, esto en realidad es como que no está muy bueno, es como test response. Luego de esto le voy a decir, voy a esperar una respuesta y voy a decirle sería como
Claro, entonces yo lo que después le voy a decir es como assert respuesta igual expectativa. Esto lo que va a hacer es, va a ejecutar mi método y luego lo va a comparar. Si esto no se cumple, el test no va a pasar y me va a dar un error. Si esto se cumple, el test va a pasar. Por ejemplo, acá está hecho a propósito, este primer test va a pasar y se va a cumplir. Fíjense que acá, respond, este, normalmente se busca que los nombres de los tests sean lo más explicativos posibles, que ya te digan qué va a pasar, para que después cuando estamos viendo el resultado lo vemos más claro. Por otro lado, yo puedo escribir otro test en el cual valido otra cosa. Entonces yo agarro acá y le digo, perfecto. Yo me vengo ahí, estoy acá, y después, para ejecutarlo, lo que voy a hacer es llamar al método test directamente. Y esto lo que va a hacer es, me va a dar un poco de información como anda, che, acá iniciamos la sesión de test. Esta sesión la vamos a hacer sobre la plataforma Python, sobre plataforma Linux, con Python X tanto, usa esta versión de PyTest, usa estos plugins y otras cosas más. De hecho, el root de mi carpeta va a ser esta, donde encontró dos archivos, o sea, perdón, donde va a encontrar dos tests, en realidad, no dos archivos, dos tests, que eran estos dos que habíamos escrito acá, este y este. Perdón. Fíjense que me dice, ok, el archivo testsample1.py tenía dos tests. Fíjense que el primero me lo puso con un puntito verde, porque ¿qué quiere decir? Este primer test pasó y se cumplió perfecto. El segundo me lo puso con una F en rojo. Esto significa que, ok, este segundo test no pasó y no se cumplió. O sea, este test no estaría pasando, por así decirlo. Luego me dice que se ejecutó al 100%, o sea que se probaron todos los tests que estaban dentro de este archivo, y me devuelve un reporte de las fallas. En test answer with error, por eso es que ¿se acuerdan cuando yo le dije que la idea es que los nombres de los métodos o de las funciones de test sean lo más explicativo posible? Es porque lo que nos va a mostrar acá es eso, justamente. Este test no pasó, me muestra, acá me dice, ok, cuando tratamos de ejecutar el assert, la respuesta de esto fue 4 y esto me devolvió 5. O sea, y la igualdad de 4 y 5 no se cumple. Porque cuando 4 es el resultado que obtiene de 3. Acá me devuelve que hay, o sea, el error, o sea, lo que falló fue un assert error, porque podría haber fallado otra cosa también, fíjense, ahí ya lo vamos a ver. Y después me dice short test summary, o sea, el resultado como resumido, por así decirlo, falló el test 1, 2 puntos, answer, acá, falló porque el assert de 4 y 5 no coinciden, y se ejecutó un test que falló, un test que pasó en tanto tiempo. Acá, otra de las cosas, fíjense que acá había algo que quería mostrarles y me olvidé de buscarlo antes. Denme un segundo. Menos K. Yo puedo decirle test sample 01.py, dos puntos, y después decirle, por ejemplo, este que era test response without error, test response, y ejecutar. ¿Internet? Espera, que le pifié en alguna parte. Test with.
Bueno, le estoy pifiando en algo. Ah, ya me acordé, ya sé. Sí, 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 ya me acordé. Era, para esto que quiero hacer no hace falta la K. La K es para otra cosa. Fíjense que yo le puedo decir, ok, ahora solamente testeame esto, o sea, de este archivo, ejecutame este test de acá, y lo que va a hacer es ejecutarme de nuevo, es solamente ese test. Fíjense que ahora me pone un puntito y me figura todo ya en verde. Por otro lado, lo que yo les mostraba de la K, este menos K, me permite decir, por ejemplo, test. Entonces lo que hace es, me ejecuta, lo que hace es como si fuese un like de una base de datos, o sea, lo que hace es, me ejecuta todo lo que el nombre tenga test en algún lado. Por ejemplo, si yo acá le pongo, miren, error, yo puedo agarrar y decirle, y me va a ejecutar de nuevo los dos archivos, los dos test, eso. Pero si yo tuviese uno que no tenga error, me lo va a pasar. Todo lo que coincida con eso me lo va a ejecutar. Estas son algunas de las formas de ejecutar los test de esto. Volviendo al otro, si yo lo ejecuto solo así, ejecuta el proceso completo con todos los detalles. Esto de acá son assert simple. De hecho, en otros lenguajes o en otras implementaciones de test, sobre todo en unit test, normalmente se usa como assert equal, assert different, assert mayor, distintas cosas. Una de las cosas que a mucha gente le parece muy interesante, muy piola, es que acá directamente lo que hace es un assert genérico en el cual a mí me permite validar lo que yo quiera. ¿Me explico? Acá, volvemos a lo mismo, acá lo único que está haciendo por ahora es comparando resultados o esperando un true o que el assert se cumple para funcionar. Acá le podría poner distinto que, y al ejecutarlo me va a dar todo como ok. Fíjense que cuando, miren, esto de acá es algo que también está piola, es que cuando yo le digo, che, ok, ejecutame el test, me lo ejecuta todo bien, pero fíjense que ya no me da todo el error no me devuelve la lista de errores, el traceback del error y toda esa explicación, ¿no? Luego de esto, tenemos otra cosa, miren, acá vamos a ver otro caso de test. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo de PyTest en el cual nosotros tenemos un método, se llama ing también, que recibe dos parámetros, y lo que hace es la división entre el primero y el segundo parámetro. Acá es como que, ojo, les aviso que este test es como que está forzado pero en realidad, ¿cómo se llama? No estaría bien implementado el test. O sea, es simplemente para mostrarle herramientas de PyTest, no para mostrarle cómo sería un buen test, por así decirlo. No lo tomen como ejemplo de buen test, sino simplemente para el caso práctico. Acá lo que hacemos es importamos de nuevo el método inc de nuestro sample 2, y acá ya no hacemos un assert donde esperamos que haya una igualdad, sino lo que hacemos es un with PyTest raise. El raíces lo que va a esperar es que en ese código se levante cierta excepción, ¿no? Fíjense que acá yo le digo, che, lo que yo quiero que o sea, yo lo que quiero que pase es que cuando le pase este caso en particular, esto genere un zero division error. Zero division error es un error que da Python, ahí les muestro. Así como teníamos, ¿se acuerdan cuando yo agarraba y decía, por ejemplo, lista igual a 0,1,2,3? Yo le decía, lista en la posición 78, me devuelve un index error. Si yo agarro y le digo, ok, 6 dividido 0, me devuelve un 0 division error. Este método, o sea, el races de PyTest, lo que espera es que yo le pase un error específico para que si se cumple ese error específico, entonces quiere decir que el test pasó. Les aviso por las dudas. Esto significa que el test pasó y se cumplió lo que yo le pedí al test que se cumpla, ¿no? Más allá de que esto genere un error, una excepción, yo le pedí al test que cumpla eso.
Fíjense que si yo agarro ahora, me vengo acá y digo, ok, hay test. Fíjense que el test, perdón, ¿era el 2 este? Sí, el 2. Fíjense que el test 2 me lo está pasando y me está diciendo, ok, buenísimo. Che, se cumplió lo que vos querías, ¿no? O sea, esto da un error. Por ejemplo, si yo agarro y le digo, vamos a hacer una cosa, R1, lo vamos a cambiar por un 1, o sea, ahora ya no vamos a estar cumpliendo ese test. Esto me va a dar un error. ¿Vieron? Volvemos a lo mismo, antes me daba el puntito verde, ahora me da la F en rojo, me dice que se testeó al 100% y todo eso. Pero me dice, fíjense, que, o sea, en el código todo bien, cuando dice el int de 1.1, no se generó o no se levantó, no se dio, o sea, no se creó, no se disparó un error de tipo 0 division error, por ende el test falló. Ahí tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el código dio un error y el test falló. O sea, yo puedo buscar que un test pase y que se cumpla generando un error, porque yo esperaría que ese método dé un error bajo esa condición. ¿Se entiende más o menos la diferencia ahí? Otra de las cosas, que esto era lo que les quería mostrar en el test anterior, yo podría decir como S igual a... sí. Que acá, en realidad, si ustedes hacen esto, miren, ahí les muestro. Ahí. Si yo digo import samples, ¿era con S o sin S? Sample. 02 y sample.inc. Fíjense que si yo le digo 1,0, ven que si yo le digo 1,0, o sea, yo ejecuto ese método tal cual como estaba escrito en el test, inc 1,0, o sea, el parámetro 1 y el 0, donde va a tratar de dividir 1 sobre 0, esto me va a dar un error en el código, o sea, esto va a dar error. O sea, pero ¿qué pasa? El test, en cambio, si yo lo hago, espero no haber guardado para poder correrlo rápidamente, test. Si yo ejecuto el test, un segundito nada más, ahí termino esto y ya... Si yo ejecuto el test me dice que pasó y funcionó bien y está todo perfecto, porque yo a mi test le estoy pidiendo que para que el test pase, tiene que dar error. O sea, ese código tiene que dar un error, entonces mi test pasa. Eso por lo general se usa para que... Nosotros hay veces que sabemos que si la conexión no se pudo abrir, tiene que dar un error, ese error en particular. O si la base de datos no estaba habilitada, tiene que dar ese error. Falló exitosamente, tal cual, es la mejor frase. Falló exitosamente y de hecho falló con el error específico que yo le pedí que falle. Genial, entonces. Denny, perdón. Me habías levantado la mano, no sé si... ¿Ya? ¿Hola? No estoy muteado. Sí, no. Sí, le quería preguntar. Sí, adelante. Sí, ¿qué funciones cumple específicamente test sample? Test sample, esto de acá lo que hace es justamente, a mí me permite con un comando testear todos los métodos de forma automática, hacer un testeo de todos mis métodos de mi código para saber que están bien. Por decirte una cosa, en el primero, hagamos de cuenta que, vamos con este primer ejemplo, ¿no? Yo acá en el primer ejemplo, mira, vamos a hacer así, vamos a decir, no, nos vamos a quedar solamente con el primero, el primer test. Sí. Este primer test lo que hace es, se asegura que cuando yo llame a mi método inc3, la respuesta sea 4. O sea, que me devuelva el número que le sigue al que yo le estoy pasando como parámetro, ¿no? Porque lo que hace eso es inc, o sea, directamente hace eso, ¿no? O sea, me devuelve el número que le sigue. Incrementa 1 Pero en cambio, si yo, por ejemplo, agarro y yo tengo que refactorear esto y digo, ok,
che, esto ahora debería imprimírmelo en pantalla para luego devolverlo. Si yo digo print, hagamos de cuenta que ahora yo tengo que imprimirlo para luego devolverlo. Y Sí. por algún error humano, yo me olvidé de poner el return, ¿no? Yo lo dejé así. Cuando yo trate de comitear mi código, o sea, que yo trate de poner productivo mi código y quiera probarlo, le diga, che, ok, hola PyTest, che, revísame cómo está mi código. Oh, falló. Che, pero pará, si esto estaba funcionando, o sea, ¿por qué ahora ya no funciona? ¿Por qué no me está devolviendo ese 4? La respuesta es none. Ok, entonces, ¿por qué devuelve un none? Entonces eso me levanta una alerta automáticamente de, che, cierto, acá me olvidé de devolverlo, por ejemplo. Entonces, yo vengo, hago return x más 1, ok, genial, listo. Ah, Normalmente se usa para ese tipo de cosas, ¿no? Nos ayuda mucho en el momento de desarrollar para identificar los errores que podemos haber cometido. Después hay otra forma de usar los test, que era esto que yo le decía, de que hay otra forma de desarrollar que en lugar de agarrar y escribir código y luego escribir documentación y test y chequear con estos tests nuestro código y hacer las pruebas y validar que todo funciona, lo que hace es escribe los tests. Yo podría venir acá, miren, vamos a hacerlo así medio en línea. Hagamos de cuenta que yo tengo que hacer una calculadora, ¿no? Yo digo 5. Vamos a hacer el ejemplo que les pedí que hagan ustedes la otra vuelta. ¿Se acuerdan del de la calculadora? Sí, sí. Perfecto. Dentro de este le vamos a meter un sample, o sea, le vamos a poner calculadora.py. Así lo hacemos con un caso un poquito más. Y le vamos a poner un test calculadora.py. Entonces yo acá digo, import primero, import PyTest, ¿no? Luego, from calculadora, import calculadora. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, mi primer test va a ser def test suma sin error. Entonces yo lo que digo es, si yo agarro y creo un objeto calculadora, calculadora, uy, por Dios, me estoy atravesando, punto sum, perdón, esto va a ser igual a calculadora, porque estoy creando un objeto, si no voy a estar toda la noche, toda la tarde escribiendo calc. Si yo hago calc.suma de resultado igual a 2 más 6, por ejemplo. Cierto, perdón. Esto lo que tenía, era una función nada más, ¿no? Calculador era una función. Yo hago así, perdón, porque era sí, era una función, esto no era un método. Yo pongo resultado de 2, 3, y después tenía que devolver el de educación, así. Entonces yo digo, yo lo que esperaría que o sea, no, poner todo en expectativa, no es en inglés, pero que me devuelve un 5, ¿no? Porque la suma de 2 más 3 me devuelve 5. Por otro lado, yo digo, ok, assert, ahora yo le digo, ok, assert de resultado igual a esperado. Entonces, listo, perfecto. Yo ahí tengo ya el test, ¿no? Vamos a hacer ahora el test para la resta, para la división y para la multiplicación. Entonces esto sería la resta. Vamos a hacerlo al revés o simplemente por una cuestión de... No quiero meter un número negativo, pero es una soncera. Para la división, donde vamos a hacer 2, vamos a hacer 10 dividido 2, y le vamos a poner que es 5, justamente la respuesta. Para la multiplicación, vamos a decirle que va a ser 2 y 3 son 6, ¿no? Y después, bueno, esperen que le voy a cambiar los nombres, pues fíjense que me quedó todo con suma. Ahora le pongo resta, división, multiplicación, y ahora le vamos a poner, esperen, Ahí hay una forma más fácil de hacer la suma, porque también se podría usar
se la suma 2 más 3 directamente. Sí, totalmente, pero esto es un método para practicar, no, aclaro por las dudas. Este era un ejercicio que yo les pedí que hagan con las funciones para escribir una función y jugar con un poco con el tema de los flujos tipo if y esas cosas. Esto es operación inválida. O sea, en Python en realidad si vos le pones 2 más 3 te devuelve ya el resultado, ¿no? O sea, si vos agarrás el intérprete de Python acá y le decís 2 más 3, me devuelve un resultado. Yo acá lo que estoy haciendo es diciendo, o sea, yo directamente lo que estoy haciendo acá es, no sé, P. Entonces, el resultado tenía que devolver un texto, ¿no? Que decía operación inválida. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es escribo los tests. Fíjense que yo hasta ahora no tengo ninguna calculadora acá escrita, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, yo lo único que tengo son pruebas. De hecho, miren, ya les voy a mostrar. Van a ver que esto va a... Cuando escriba esto, vengo acá, si me vengo a... el CD05, y yo digo PyTest, va a explotar, me va a dar error y me va a decir, ok, todo muy bien. Yo traté de importar calculadora dentro de... Importar... ¿dónde estaba? A ver. Acá. Calculadora desde el archivo calculadora y no existe, ¿no? Entonces yo digo, ok, listo, fíjense, ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a decir, def calculadora, vamos a hacer así. Bien. Ahora ya existe una calculadora, pero, ¿qué pasa? Cuando yo lo trato de ejecutar, me devuelve todos errores, ¿ven? Fallaron todas las pruebas. La suma falló porque esperaba 3 parámetros y no recibe ninguno. La resta falló porque esperaba 3 parámetros y no recibe ninguno. O sea, porque le pasé 3 parámetros y esperaba 0, ¿no? O sea, no esperaba ningún parámetro. Entonces yo ahora le digo, número 1, número 2 y operación. Genial. Ahora, si yo lo vuelvo a correr, me va a decir, ok, todo bien, volvieron a fallar todos los tests porque ahora me está fallando porque la respuesta no me coincide. O sea, la respuesta de esto sí funciona, pero la respuesta es nula. Entonces, ok, yo digo ahora, le voy a decir resultado. Vamos a hacerlo así. Voy a hacerlo como bien cochino. Y operación igual a más return número 1 más número 2. Ahora, fíjense que si yo corro el PyTest, ahora, por ejemplo, a diferencia, el primero funcionó, o sea que la suma anduvo bien, pero la resta, la división, la multiplicación y la operación inválida no funcionaron. Vamos a ponerle ahora else, return, operación inválida. Volvemos a lo mismo, y ahora ya... espérate, acá en algún momento le estoy pifiando algo, por eso no... no, perdón. Espera. Sí me está funcionando la operación inválida y me está funcionando la suma. El resto me están fallando todas. Entonces yo agarro ahora y ahora sí me pongo ya a decir, vamos a completar todo como debe ser. El if. Vuelvo a decirles, no se me vuelvan locos, esto está haciendo un asco, pero bueno. Eso sería la resta, la multiplicación, la división y la multiplicación, ¿no? Fíjense que entonces yo agarro acá y le digo resto, división, divido, y multiplicación, multiplico. Perfecto. Yo ahora cuando corra los tests, perfecto. Lo que hizo esto es, pasó todas las pruebas, yo todas las pruebas que le hice al código pasó. O sea que se cumple que cuando yo le digo que sea un más, me devuelve la suma, el menos y así. Esto por lo general muchas veces se usa cuando uno evalúa código, así que tiene que evaluar alumnos, se hace esto. Escribís las pruebas y si el test pasa las pruebas, está todo bien. De hecho, esto que hicimos ahora, así que yo les estaba mostrando, es esta forma de... Bájate. Sí. Exactamente. Yo, ahí en ese sentido, esto que hice ahora es lo que yo le decía el TDD, esto que es como el desarrollo dirigido por test. ¿Qué pasa? Yo primero escribí lo que yo quería que haga mi código. TDD, exactamente.
Yo lo que hice es, primero escribí las pruebas que yo quería que haga mi código, y luego me puse a escribir el código que cumple estas pruebas, ¿se entiende? Por otro lado, si ahora viene, por ejemplo, no sé, viene Juancito y quiere decir, che, ok, pero me falta acá, che, pero operación inválida es con mayúscula. Y se le ocurrió que nada que ver con lo que él tenía que hacer, pero ya está, lo cambió. Que había justamente lo que tenía, a ver, vamos a ver, aquí lo usamos de ejemplo, vamos a usar a Elías. Y Elías tenía un código que estaba esperando operación inválida con minúscula, entonces, ahora, no solo cuando Juancito comitee su código, le va a dar un error, porque le va a decir, che, ok, estos test no pasan porque vos le pusiste la O en mayúscula y lo que se esperaba era una O en minúscula, y a su vez a Elías no le va a dar un error por eso. Para todas esas cosas sirven los tests, por así decirlo. No sé si se entendió, Denis. Perdón, ¿es de Eni o de...? Denise. Denis. Ah, Denis, perdón. No sé si se entendió más o menos, Denis, para qué es lo que se puede llegar a usar los tests. Sí, se entendió bastante. Genial. Es más, de hecho, muchas veces cuando son proyectos muy grandes, muy grandes, que ya empiezan a tener muchos módulos y muchas cosas, los tests cada vez toman más relevancia, porque si yo testeo todo el código y yo cambio solamente una partecita, esto me ahorra de que rompa otra parte. Es más, acá le voy a dejar, de hecho, este ejemplo. Después les voy a subir todos estos ejemplos al, ¿cómo se llama? Al repositorio. Le voy a dejar el de la calculadora también. Ok, acá habíamos visto, en vez de usar assert, lo que usábamos era los races. O sea, esperaba que se ejecute tal error. ¿Qué pasa? Nosotros, por lo general, generar un error no está mal. Que nuestra aplicación, cuando no pueda conectarse al servidor, me genere un error, o mi librería, no está mal. El tema es cómo lo manejo el error, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces está bueno que se generen errores para poder identificar el tema. Por eso es que también PyTest tiene el método races que le permite identificar esa generación de errores. Acá vamos a tener otro caso en el cual este es muy similar, de hecho. Fíjense, miren acá, permítanme. ¿Qué pasa? Acá yo tengo una función que lo que hace es me devuelve, yo le paso una lista, le paso un índice y me va a devolver el valor que tiene ese índice. Vamos acá, así tranquilo, todo muy bonito. Hay Python. Samples. Ah, que salame que estoy en cualquier lado. Esto no se hace, no lo hagan en sus casas. Bueno, vieron que yo les dije que IronPython me admitía comandos mezclados, yo ahí le estoy ejecutando comandos de, fíjense cómo me cambió de carpeta. Ahora sí puedo hacer import sample 03, creo que era sin ese, sí, sample 03.inc. Yo le paso una lista que es como esto de acá, y le digo que me devuelva el segundo elemento. Lo que va a hacer es devolverme el segundo elemento y no tiene más ciencia que eso. Luego, yo también puedo, no solo, como habíamos hecho acá, vieron en este método acá que decía, que yo le decía adentro, che, cuando se tiene que generar este error para que todo funcione, acá yo lo que le voy a decir directamente es, voy a usar los decoradores. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto hace un ratito de decoradores? Voy a usar un decorador para decirle, che, marcame como Xfile, o sea, Xfile quiere decir que no falla, o sea, que sí falló el test, pero se falló por lo que yo quería que falle, ¿no? Ya les muestro ahí. Es otra forma de identificar las cosas. Cuando se genere este error, o sea, en este caso, un index error. Fíjense que si yo agarro... Oh, pero puede ser que sea... 500 veces más tarde, ahora, si yo me voy al 03 y le digo, che, PyTest, correte, fíjense que ahora me devolvió, vieron que me devuelve una cruz en marrón y me devuelve un Xfile. ¿Qué pasa? No falló el test, no está en rojo, no está todo mal. De hecho, che, yo fallé por lo que vos querías que falle, ¿se entiende? Luego de esto, ya, o sea, casi que por último, les cuento, esto es solamente un vistazo general sobre PyTest, esto no es algo muy en profundidad, ¿no? Luego tenemos un método inc,
que incrementa, o sea, acá básicamente están combinados casi todos los elementos, ¿no? Todos los errores, todas las pruebas. Fíjense que yo acá lo único que estoy haciendo es, en realidad, a varios métodos de mi archivo los estoy testeando, o sea, todos juntos. Fíjense que esto va a ser, o sea, esto es más que nada para que vean una respuesta combinada. PyTest. Fíjense que acá lo que hace es, me devuelve directamente, o sea, ejecutan lo mismo de siempre, encontró 4 tests, los ejecutó a los 4, el primero falló, el segundo dio bien, el tercero, y el cuarto dio el error y me devuelve qué error dio, ¿no? O sea, test answer with error, tal cosa. Ah, esto es algo que les quería mostrar y me olvidé de mostrarles. A igual a X. Fíjense, acá lo que va a pasar es que me va a fallar la ejecución del test directamente, ¿no? El error, va a haber un error de programación en el test, no que se va a ejecutar el test y va a fallar. Ahí les muestro. Y es este el que necesitamos que falle. Esto era PyTest de test sample 04. No, operación inválida. Test answer with error. Ah, es este mismo. Test answer. Me hicieron un control. A ver. Ah, me equivoqué en el nombre. Ya sé por qué. Por esto. El punto Python. Ahora sí. Pero bueno, lo corro así. Fíjense que acá se corrieron los 4 tests. De hecho, me dice, 1 falló, 2 pasaron y 1 está marcado como Xfile. Pero ya acá me está dando un error de programación común y corriente de Python, ¿no? O sea, onda, che, X no está definido. Y ya no es que el test falló porque no se cumplía un assert o no me daba el error que yo quería que me dé, o por alguna condición específica que yo le decía. Esto es un error de programación, en el test falló. ¿Se entiende? Más o menos cuál es, o sea, se llega a ver y se entiende la diferencia entre, che, esto falló porque estaba mal programado y esto falló porque no se cumple la condición o se cumple tal cosa. Perfecto. Genial. Disculpen si estoy siendo muy insistente en algunas cosas. Perdón. No era mi intención molestarlos con eso. No. Bueno, volviendo acá, ahí vimos un par de ejemplos de PyTest. Bueno, esto era lo que ya más o menos vimos, el tema de cómo se escriben los tests. O sea, tenemos un método, el método que va a probar a ese otro método, una función que va a probar a esa otra función, perdón, no es el método porque no están asociados a un objeto. Puedo testear objetos también, les aviso por las dudas, ¿no? Y hay cosas más complejas. Yo puedo definir entornos completos, yo puedo configurar ciertas condiciones de entorno y luego ejecutar todos esos tests con esas condiciones de entorno. Y luego esta es la respuesta que me va a dar. Acá teníamos lo que habíamos visto, un ejemplo de RACES, donde se dispara un error si no se cumple que se eleve este error. Y luego tenemos una herramienta que se llama Coverage, el PyTest Coverage. Coverage es un concepto muy útil, o sea, de hecho esto es PyTest Cop es un plugin que se suma y se complementa con PyTest para medir y reportarnos el coverage que tienen nuestros tests. El concepto de coverage básicamente es la cobertura que tienen nuestros tests. Se instala así de simple, también, o sea, una vez que tenemos PyTest, le ponemos pip install PyTest Scope, ahí lo vamos a hacer, miren, denme un segundo. Esto es algo que no les había mostrado, PyTest. Vieron que yo entré a uno por una de las carpetas donde había test y lo ejecuté. Yo puedo directamente desde acá arriba, fíjense, acá yo tengo todas las carpetitas con los tests, ¿vieron? Yo puedo hacer PyTest y fíjense que lo que va a hacer es revisarme todas las carpetas internamente, me va a ejecutar todos los tests así y me los va a reportar acá, ¿ven? O sea, yo de esta forma puedo reportar todo. Acá me dice, che, pasó el 100%, esto falló, esto anduvo. De hecho, lo que me está mostrando acá, este porcentaje es el porcentaje total de test que se vieron, ¿no? Acá, fíjense que acá llegó a correr el 100% de los tests. Entonces, yo, en una aplicación donde tengo muchos tests, con muchos módulos, con muchos componentes, muchas cosas, yo puedo ejecutar desde afuera un solo PyTest y eso me barre toda la aplicación y me testea todo. Perdón, volviendo ahora, para instalar PyTest Code,
vamos a hacer pip install pytest scope, así de una, y así de fácil. Se instala. Y ahora, para correrlo, fíjense que lo único que tenemos que hacer es, al mismo pytest que estábamos corriendo antes, le vamos a agregar un parámetro que es --cop, y acá le ponemos igual y le ponemos la carpeta que quiera que revise el coverage. Yo le pongo el punto porque quiero que revise todo, fíjense, pytest --cop igual a punto, o sea que acá lo que va a hacer es, todo lo que esté desde esta carpeta para adentro va a testear y va a medirle el coverage que tiene. Cuando yo lo ejecuto, me va a devolver el reporte de pytest común y clásico, ¿no? Donde me figuran todas las pruebas que se realizaron, completamente, bien bonitas, con los resultados, acá este resumen de los resultados, el nivel de porcentaje de test para cada uno, fíjense, esto solamente cubre el 8%, esto tiene el 20%, o sea, hasta acá llega al 16, 25, ¿sí? Luego me va a devolver la lista de los errores, los fails, y ahora me va a agregar un resumen de coverage, que fíjense lo que me dice que, por ejemplo, el sample test está cubierto en el 100%, sample test 2 también, y así. Fíjense, en este caso, por ejemplo, sample 4 tiene solamente una cobertura del 88%. De 8 hay una línea que no está cubierta. De hecho, el total de mis tests pasan por el 99% de mi código. Esto significa que hay una línea, por ejemplo, de mi código que no está cubierta. De hecho, yo lo hice a propósito esto, fíjense, es sample 4. Si venimos a sample 4, fíjense que en el inc 2, acá, ¿dónde estaba inc 2? Inc 2, acá se usa inc 2, acá, ¿no? Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, ok, fíjense que lo que le digo es, correme inc 2 para 1, 2, 3 y 5, ¿no? Y acá lo que yo le estoy diciendo es, che, cuando el largo del array sea igual al índice, devolveme 0, ¿no? Y acá esta condición no se está cumpliendo en ningún test. Por eso mis tests nunca prueban esta línea. Esta línea acá nunca la van a estar probando. De hecho, yo acá lo que puedo hacer es, digamos que yo estoy desarrollando, me encuentro en esta posición, en este tema, en esta situación, perdón. Entonces yo lo que hago es le digo, ok, ahora en vez de hacer eso, le digo, che, 3, ¿no? Y le digo test faltante, le voy a poner cualquier verdura, total. Respuesta igual a esto. Y acá le puedo poner un assert respuesta igual a 0. Entonces, yo ahí, fíjense que ahora, si yo vuelvo a correr esto, igual. Nunca me iba a funcionar porque estaba asignando. Fíjense que ahora me corrió todo bien, todo genial, todo muy bonito. Me vuelve a dar el error que estaba escrito arriba, pero ahora mi test cubre el 100% de mi código. O sea, todas las líneas de mi código han sido probadas por un test. O por un test. Esto, fíjense que acá, miren, esto de acá les quería mostrar también. Un segundo. Fíjense que acá cuando yo lo corro, acá me devuelve el 40% del test, ¿ven acá? Pero ¿qué pasa? El test fue interrumpido directamente. Al haber encontrado un error, ejecutándose el test 4, interrumpió este test y no lo ejecutó. ¿Se entiende? Esto no... Acá no se pudo ejecutar bien el test directamente. No es que falló una prueba o no se cumplió una condición. Ahí volvemos a lo mismo de antes. Esta es la diferencia entre falló una prueba y pasaron las pruebas y se cubre el 100%. ¿Se entiende más o menos cómo viene esta parte? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran preguntar, comentar o lo que sea? Ok, genial. Miren, a ver. Denme un segundo que les quiero mostrar algo. Normalmente, dentro de los pull requests, fíjense acá, a ver, miren.
Yo les voy a mostrar esta página un segundo. Normalmente dentro de los pull requests se agregan, ¿vieron? Acá dentro de los pull requests, se agregan ciertos chequeos, por así decirlo, en realidad son como bots que chequean, son procesos, que cuando uno genera el pull request, esto se corre, ¿no? Se corren estos chequeos, entonces se corren todas estas pruebas, y por ejemplo el coverage tiene que dar más, en este caso fíjense que el coverage tiene que dar más al 33.60%, dio 57, perfecto, se cumplió. Acá no se cumple, entonces ¿qué pasa? Al no cumplirse esa prueba, no se puede mergear el código, ¿se entiende? Gracias a implementar test, uno puede empezar ya a implementar lo que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gracias a esto uno puede empezar a implementar cosas como ser el Continuous Integration, ¿no? Y después es mucho más, o sea, y una vez que tenemos Continuous Integration, el famoso CI, podemos implementar Continuous Delivery, que es el CD, de una forma muy fácil. ¿Por qué? Porque, o sea, yo ya tengo una cierta, yo ya tengo un, por así decirlo, un enanito adentro de mi proceso, o un Oompa Loompa ahí de ¿cómo se llama? De Charlie la fábrica de chocolate. Tengo un Oompa Loompa ahí adentro de mi proceso que está chequeando el código cada vez que yo comiteo, gracias a que tiene test. Y yo a su vez me aseguro de que mis desarrolladores escriban test, porque yo les exijo que los test tengan X cantidad de cobertura. Si, por ejemplo, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una cochinada, pero voy a hacer así. Esto de acá lo voy a sacar. A esto de acá le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, en vez de Python, le voy a poner test, para que no se corra. Ahora, fíjense que si yo ahora corro, what the fuck, ¿por qué me corrió el test del 3 si no encontró el archivo? Ah, no, perdón. Sí, está bien. Porque ¿qué pasa? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros, cuando nosotros escribamos test, fíjense que, por ejemplo, test. Cuando nosotros escribamos test, tengamos en cuenta que dentro de los módulos donde no haya un archivo test, no se van a probar estas cosas, ¿no? O sea, no lo va a tener en cuenta si yo no se lo especifico. Uy, por Dios, qué mal que lo pronuncié. Si yo no lo especifico. Ahí estaba eso lo que quería decir. Fíjense que ahora lo corrí, de nuevo, me falló, me dio todos unos errores horribles, pero no era lo que les quería mostrar. ¿Qué no le gustó? A ver esto. ¿Qué dice? DevTest. Syntax error. Ya sé. Algo. Uy, qué salame que soy, perdón. Esto es una función, sí o sí le tengo que poner los paréntesis. La clase. Ahora sí. Fíjense que me dijo claramente, che, todo bien, yo importé ese método, todo, pero hay una línea que no lo está cubriendo, 50%, y así me puede empezar a tirar abajo todos los tests. Acá porque tengo muchos archivos y son pocos tests. Pero esto me puede llegar a tirar abajo el coverage, y si me lo tira abajo el coverage, las cosas no pasan. O sea, no van a pasar las validaciones, y por ende, si no pasan las validaciones, difícilmente pueda comitear y todas esas cosas. Perfecto. Ahora vamos a hacer de esto. Recuperamos eso y ya está. Perfecto. Yo ahora después les voy a pasar esto, ¿no? Esto se los voy a agregar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Luego, lo último que nos queda en esta clase para el día de hoy es ver un poco de algunos de los más populares editores o IDEs en su defecto. Algunos son editores de texto, otros son IDEs. Por ejemplo, uno de ellos, que es como, este es un IDE completo, o sea, esto es un entorno de desarrollo completo, que es PyCharm.
PyChart tiene como muchos fanáticos, muchos seguidores y muchos detractores. ¿Qué tiene PyChart en particular? PyChart es un IDE basado en IntelliJ, que es un IDE de programación para Java. De hecho, está escrito en Java PyChart, es el mismo que se usa para escribir aplicaciones Android, por ejemplo. La base es la misma. PyChart está totalmente orientado a Python. Van a ver que pueden comprarlo, o hay una edición que es comunitaria, o sea, edición, fíjense acá tienen la Community Edition, que es gratis, o la profesional, que bueno, tiene su costo. A su vez, si están estudiando en la universidad, les aviso, y tienen un mail de la universidad, se pueden inscribir para tener una licencia gratuita. Es muy completo, les va a ayudar con muchas cosas. De hecho, PyChart, justamente la parte de los tests, le permite correrlos desde acá mismo, testearlo, le permite hacer muchas cosas integradas. De hecho, les permite integrar Docker ahí mismo, les permite hacer muchas cosas. Hay mucha gente que es muy fanática de PyChart, como les decía, hay muchos que no. A mí personalmente no me convence del todo porque es muy pesado. O sea, básicamente al tener una base en Java y al levantar tantas cosas, a mí personalmente no, es como que no me termina de convencer del todo. Pero bueno, es una cuestión de gusto, nada más. Lo pueden, o sea, ahí yo les dejo todos los links también, ¿no? De hecho, viene para, acá como ven, viene para Linux, Mac y Windows. Después tenemos Visual Studio Code, que es el que yo les he estado mostrando. Visual Studio también, básicamente Microsoft, está basado en Electron, igual que Atom. De hecho, yo tengo mis serias dudas si no es la base de Atom, que lo mejoraron. Atom es otro editor de texto que admite plugin que era de GitHub en su momento. Hoy en día, no sé si, creo que el proyecto todavía sigue vigente, pero ¿cómo se llama? Perdió mucha popularidad porque PyChart porque Visual Code hizo las cosas muy bien y hoy en día lo están usando mucho Visual Studio. También, como les digo, para Linux, Mac y Windows. Después, denme un segundo, acá está. Este es Atom. Yo Atom tuve mucho cariño con él en su momento, lo sacaron, ¿cómo se llama? La misma gente de GitHub, al editor, está basado en Electron y admitía, ¿cómo se llama? Admitía también plugin y está totalmente integrado con GitHub. Con GitHub, en realidad, con cualquier otro repositorio Git, ¿no? O sea, permite comitear desde acá mismo, permite hacer muchas de las cosas de forma nativa directamente, no hace falta instalar un plugin para esto. De hecho, tanto Atom como Visual permiten hacer algo que se llama, de hecho en Atom se llama creo que Teletype, acá está. En Visual creo que es algo como, bueno, como programación compartida, es como que dos o más personas nos podemos crear como una sala de chat y podemos escribir dentro del mismo código, operar dentro del mismo código. En el mismo momento, ¿no? O sea, sin necesidad de bajar los copies y todas esas cosas. Perfecto. Visual Studio Code de nuevo. Ah, no, este era Sublime, qué salame que soy, perdón, me comí Sublime. Sublime Text. Sublime Text fue uno de los primeros editores de texto, ojo, más allá de Vim y de ¿cómo se llama? De Vim y de iMac. Fue uno de los primeros editores de texto que admitía plugins. Era un editor muy simple de texto que permitía instalar plugins y entonces tomaba muchísima potencia. Realmente yo lo usé durante mucho tiempo a Sublime. Lo que está bueno de Sublime Text, a diferencia de Visual y de Atom, es que está escrito en C++, creo que es. Entonces muy liviano comparado con los otros dos. Literalmente es muy liviano comparado con los otros dos. Obviamente que cuando uno a todo este tipo de cosas, tengamos en cuenta siempre una cosa, a medida que yo le instalo más plugins y le pongo más inteligencia y le exijo que me completen más cosas, que me chequeen más cosas, todo eso consume recursos, por ende los editores se ponen cada vez más pesados, ¿no? O sea, por más que yo tenga Visual, o sea, yo use Vim, por ejemplo, en el caso mío, por más que yo use Vim, si yo le meto muchos plugins adentro, cada vez se va a poner más pesado. Este es uno de los más clásicos. Vim es un editor de texto de consola. De hecho, es este que están viendo acá. Para ser más exacto, bueno, permítanme un segundo. Este es Vim, en realidad. Vim viene así nativo, tal cual. Miren, ahí les muestro.
Beam Line, me admite, por ejemplo, fíjense que nada que ver con el otro. O sea, este de acá me admite sintaxis colorida, pero si yo le pongo, no sé, hola, punto, no me autocompleta nada, no me muestra las líneas, porque esto es Beam pelado, o sea, sin ningún plugin, sin nada, ¿no? De hecho, no tiene el árbol de este de archivos que yo tengo acá de carpetas. Para que se den una idea, Beam, para que se vea así, se usa así, les muestro, miren. Esto es plugin install. Tiene todos estos plugins que ven ahí instalados. Gracias a todos estos plugins que están ahí, es que Beam se comporta de esa forma. De hecho, para que tengan una idea, yo escucho Spotify en Beam directamente. O sea, acá mismo se puede escuchar música. Para que tengan una idea del potencial que tiene Beam. Pero bueno, es una cuestión de gusto. Yo sé que no es cómodo usar, pero cuando se acostumbran es muy lindo. Después, igual en este momento no les recomiendo que usen Beam, porque es como que les va a llevar mucho tiempo aprender Beam para luego poder empezar a programar, entonces les recomiendo que usen otra cosa, pero que sí lo vayan probando en algún momento. Builder es un editor que está solamente para Linux, de hecho viene dentro de Gnome, no sé si lo tengo instalado, sí, está Builder. Builder, les soy sincero, a mí me sorprendió mucho porque viene por defecto con ¿cómo se llama? Con Gnome. Y tiene, más allá de que uno pueda verlo como muy simple, tiene mucho potencial, permite meterle mucha sintaxis de distintos códigos, permite hacer muchas cosas y es bonito y simple para hacerme eso. Denme un segundo que termine de cargar y ahí se los muestro. A ver. Perfecto. Acá. Me está pidiendo instalar una cantidad de plugins, pero no se lo muestro. Fíjense, esto es un proyecto básico de Python que me está mostrando, donde tengo pruebas unitarias, tengo una cantidad de cosas, src, por ejemplo. Bueno, acá me lo está... esto, perdón, no es Python, esto es C. Fíjense, la sintaxis es muy bonita, muy simple. También, como les decía, if, me autocompleta, tiene varias funciones que para mí están muy piolas. Honestamente, me sorprendió en su momento cuando cuando lo encontré. Y se los recomiendo, si les parece piola. O sea, para los que vengan de Mac, por ejemplo, está todo. Y sin... Sí, de hecho, o sea, ahí en ese sentido, Sublime Text está muy piola. O sea, honestamente, yo lo usé mucho tiempo. Es más, es muy gracioso, fíjense, miren. Sublime. Sublime Text, en realidad, más allá de que lo puedan bajar y usar gratis, lo pueden comprar. Tiene un sistema de licencias muy particular, donde la licencia es por persona, no es por instituciones o por entidades. O sea que, ¿qué pasa? No sé, Jorge, por ejemplo, puede comprarse su... Exactamente, ahí, en ese sentido, Sublime Text, por ejemplo, pueden comprar, qué sé yo, Jorge puede comprarse su licencia y lo puede usar en la oficina, puede usarlo en su casa, donde él quiera la puede usar su licencia. Y la puede usar la cantidad de veces que él quiera. El único tema que tiene Sublime es que si no compran Sublime Text, o sea, si no pagan la licencia, funciona igual. La única diferencia es que cada cierta cantidad de guardados le va a aparecer un cartelito que va a decir como onda, che, estás usando una versión de prueba, ¿qué te parece si lo pagas? Si colaboras con nosotros. Así es la cosa. Y la verdad, honestamente, yo no comparto la estrategia de negocio de Sublime en este sentido. Conozco muchos amigos que hubiesen aportado si no hubiese sido que la licencia sale $100, ¿no? Si hubiese sido una licencia de $20, por ejemplo, conozco una cantidad de amigos que hubiesen pagado la licencia, por más que no les afecte en lo más mínimo ¿cómo se llama? El mensaje o las cosas por el estilo. Porque de hecho, les soy honesto, no hay una sola diferencia entre la versión paga y la versión gratuita. Lo único que cambia es que no te aparece el mensajito cuando guardas. Es así, pero honestamente le digo, o sea, yo lo hubiese pagado porque me sirvió mucho, lo usé mucho tiempo,
pero cuando vi que salía $100 dije, estamos en Argentina, es complicado. Ahí, Denis, con respecto al pie chart, sí, es muy ágil, o sea, perdón, ágil no era la palabra exacta. Es muy cómodo, muy fácil de usar, te ayuda muchísimo y o sea, la cantidad de cosas que te resuelve PyChart es increíble. Como les digo, a mí personalmente no me gusta mucho el tema de lo que pesa PyChart. O sea, pero bueno, o sea, es una cuestión de lógica, ¿no? O sea, si yo le pido que PyChart me levante todo un entorno completo y obviamente va a tardar más en levantar que un BIM o otra cosa, ¿no? O sea, o lo que sea. Pero por eso, a mí personalmente no me gusta, pero de hecho también lo he usado en su momento y creo que no lo tengo instalado ahora, ¿eh? PyChart, no. No, a ver, creo. Sí, o sea, lo que pasa es que PyChart en sí, como les digo, o sea, levanta mucho. Ojo, pero no vayan a pensar que, miren, vamos a hacer una cosa. Levantar, por ejemplo, 0.5, calculadora. ¿Dónde estaba el filtro acá? Filtro 4. Esto es el de BIM. Fíjense que BIM me está consumiendo en memoria virtual 100 megas. Con este archivo simple, ¿no? O sea, con esto solo me está consumiendo 100 megas de memoria virtual, de memoria RAM. Está bien, pero ¿qué pasa? Si yo agarro a esto y le digo, hola BIM, dame un segundo porque no sé por qué me levanto así. BIM, este es 5, ahora, ahora sí, si yo le digo resultado, no, por ejemplo, esperado punto, ahora no va a cumplirlo, bueno, listo, no lo vas a hacer, no lo hagas. Rompí mi BIM, les aviso. También me lo autocompletaba, pero bueno, hasta tanto, igual me está tirando, ahí en la última actualización algo rompí, pues fíjense que me está tirando acá. Business has closed client, sí, lo rompí tengo que arreglar esto. Ahí rompí la instalación. Así que bueno. Así que bueno, bueno, y esto sería todo lo de la clase de hoy. Veo que nos sobraron casi 40 minutos. Esperaba un poco más de preguntas con el tema de test, en realidad. Acá, ahora lo que podemos hacer si quieren, a ver, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Quieren que veamos algo más que quede grabado o cortamos el video acá y seguimos para los que quieran charlar de algo o preguntar algo o revisar algo, seguimos hablando la parte? No, yo creo que lo único sería que... Lucas. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, ahora sí. No, que creo que lo único... O sea, creo que habría más preguntas, pero es medio complicado imaginarse hacer los test sin realmente hacer test. Por ahí hasta que no me pasó a mí de tener que hacer test, no. Era como... No le veía sentido, de hecho, hacer test. Sí, es muy común eso, es como documentar, ¿viste? O sea, hacer test, documentar, es como casi lo mismo. Todo el mundo te dice, no, pero ¿para qué vas a escribir si estás perdiendo tiempo? No, no estás perdiendo tiempo. O sea, de hecho, te ahorra mucho trabajo, te simplifica mucho la vida, te permite resolver, evitarte muchos problemas en realidad. Pero sí, es cierto que no, ¿cómo se llama? Que por ahí muchas veces uno no le encuentra mucho sentido hasta cierto momento. Perfecto. ¿Quieren que cortemos el video acá o quieren que alguna pregunta que quieran que la dejemos grabada? Ok, ahí estamos, perfecto. Genial, genial, genial.
Listo, acá cortamos el video.